Hola, ¿cómo están todos? Sean ustedes bienvenidos nuevamente a este curso de matemáticas, en esta ocasión para nuestra sesión número 18. En esta ocasión vamos a abordar los conceptos más básicos de la geometría analítica desde el punto de vista del plano cartesiano y lo que es el punto. Vamos a dar inicio entonces leyendo nuevamente nuestro objetivo para este tema, que dice así: introducir al estudiante a los conceptos básicos de la geometría analítica, describiendo en principio al plano cartesiano y el concepto de punto para posteriormente resolver cuestiones geométricas. En esta sesión lo que vamos a hacer es sentar las bases más elementales respecto a la geometría analítica, como son el propio plano cartesiano y lo que representaría para nosotros el punto. Vamos a comenzar entonces. La geometría analítica, ¿de qué se va a tratar? Vamos a definirla aquí. Nos dice que la geometría analítica se encarga del estudio de las figuras a partir de un sistema de coordenadas. ¿A qué se refiere esto? Se refiere más bien a los lugares geométricos a partir de pares ordenados. Estos pares ordenados representan puntos en un plano. Nos dice, utilizando los métodos propios del análisis matemático y del álgebra. A diferencia de la geometría euclidiana, que fue la que vimos en sesiones anteriores, en esta ocasión ya es una combinación de la situación geométrica con la situación del álgebra. Bien, la geometría analítica nos dice también aquí que pretende obtener la ecuación de los lugares geométricos, es decir, establece de alguna manera la regla que gobierna a un conjunto de puntos y la establece analíticamente, es decir, como una ecuación. Nos comenta aquí también que la geometría analítica se inició y se desarrolló por René Descartes. René Descartes fue un filósofo y matemático francés que, además de ello, antes de convertirse en filósofo y matemático, fue también militar y que dedicó, después de su retiro, todo su tiempo al estudio de la matemática. Cabe hacer notar también que René Descartes es el precursor de una corriente filosófica llamada el existencialismo, esto para el área de la filosofía, y bueno, esto nos indica que pues aporta mucho al desarrollo de la humanidad. Bien, también nos comenta, por otro lado, que al sistema de ejes coordenados, es decir, al plano cartesiano, se le designa de esa manera, precisamente en honor a Descartes. Bien, ahora vamos a pasar a describir el plano cartesiano. El plano cartesiano, aquí nos van a poner una definición. El plano cartesiano está determinado por dos rectas llamadas ejes de coordenadas. Estas rectas se cortan perpendicularmente. Esta palabra quiere decir que es a 90 grados. Otro sinónimo podría ser ortogonalmente, donde el eje horizontal recibe el nombre de eje de las abscisas. Son las que comúnmente conocemos como las X, son las horizontales. Por otro lado, el eje vertical se refiere al conjunto de las ordenadas, o eje de las Y, también como convencionalmente se le designa. Estos ejes se intersectan en un punto que le vamos a denominar cero o punto de origen. Vamos a pasar a este ejemplo. En la pantalla podemos ver estas dos rectas perpendiculares y observamos algunos números romanos del 1 al 4 colocados en los cuadrantes. Estos se llaman cuadrantes, cada uno de ellos, dispuestos en sentido inverso a las manecillas del reloj. Como pueden ver, en el extremo superior derecho se encuentra el 1 y a su izquierda se encuentra el 2, extremo inferior izquierdo es el 3 y el extremo inferior derecho es el número 4. Son los cuadrantes. Los cuadrantes entonces se van a representar con estos números romanos en el sentido contrario a las manecillas de un reloj. Bien, nos ponen aquí un pequeño cuadro donde nos dicen cuadrante 1, 2, 3 y 4, y después de esto nos dice cómo es la abscisa y la ordenada en cada uno de estos. Podemos observar
que en el cuadrante 1, tanto la abscisa como la ordenada, de cualquier punto que se encuentre en él, es decir, en toda el área que está en el extremo derecho superior, tendría signos positivos, cualquiera de ellas dos, tanto la abscisa como la ordenada, la X y la Y. La X y la Y correspondientes de un punto en el segundo cuadrante, podemos observarlo aquí en el cuadro, nos dice que la abscisa debe ser negativa, claro, porque vamos hacia la izquierda, mientras que la ordenada, para situarlo en ese mismo segundo cuadrante, tendría que ser positiva, puesto que va en sentido hacia arriba. De igual manera, para el tercer cuadrante podemos ver que ambas, tanto la abscisa como la ordenada, serían negativas, y para ubicar por último en un punto en el cuarto cuadrante necesitaríamos que la abscisa fuera positiva, mientras que la ordenada fuera hacia abajo, es decir, que sea negativa. Esto lo podemos ver aquí en este gráfico. ¿Qué son a qué le vamos a llamar coordenadas? Bien, se denominan coordenadas a los pares ordenados x, y, esta es la forma en la que se representan, que sirven para localizar un punto en el plano cartesiano. Siempre va por convención, es decir, ya está establecido de esta manera, que siempre van primero las abscisas, las x, y después van las y. Entonces todo par ordenado que se encuentre de esta manera nos va a representar a un punto en el plano, es decir, nos va a decir cómo podemos localizarlo en él. ¿Cómo se ubica entonces un punto en el plano cartesiano? Aquí nos dicen, un punto se ubica como un par ordenado donde el primer número, como ya lo habíamos comentado, representa la cantidad de unidades a recorrer sobre el eje horizontal, sobre las x, que son las abscisas. Y por otro lado, en el segundo elemento de este par ordenado representa el número de unidades a recorrer sobre el eje vertical. Tanto en el eje horizontal como en el eje vertical podemos ir en sentido positivo o negativo. Aquí nos colocan esta gráfica en donde podemos ver el punto representado, el punto 4,3, que está representado en este plano. Podemos ver que el par ordenado nos dice 4,3, quiere decir que este 4 se va a recorrer partiendo del origen, 4 unidades positivas entonces sobre el eje horizontal, como se puede observar aquí, y 3 unidades. 3 unidades corresponde a las ordenadas, es decir, 3 unidades si son positivas van a ir medidas hacia arriba a partir de donde medimos primero la distancia horizontal, es decir, primero recorremos las 4 unidades y a partir de ahí 3 unidades hacia arriba y podemos localizar entonces el punto 4,3. Este sistema también se les llama también coordenadas rectangulares porque existen otros tipos de coordenadas, pero este es el más básico. Bien, vamos a ver algún ejemplo. Aquí nos dice ubicar en el plano cartesiano los siguientes puntos. Esto podría parecer muy sencillo, y lo es en realidad, pero vamos a hacer todo el repaso, puesto que nos podrían cuestionar situaciones que por omitir algunos detalles pudieran resultarnos contraproducentes, así es que vamos a ubicar estos 5 puntos en un plano cartesiano. Bien, ¿cómo se hace? El primer punto A es 2,5. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos piden representar un punto en un plano es, primero, trazamos nuestros ejes, son perpendiculares, son ortogonales, ortogonal o perpendicular es lo mismo, y quiere decir que están cortados a 90 grados. En la parte horizontal van las X, que son las abscisas, y en el eje vertical van las Y, que son las ordenadas. Esto lo hacemos con el afán únicamente de que vayamos familiarizándonos cada vez más con los elementos del plano cartesiano. El punto A es 2,5. Vamos a representarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir entonces cada uno de los dos segmentos de recta en enteros. El 1, 2, 3, 4, 5. ¿Podría no dividirse en enteros? Sí.
pero es preferible hacerlo en enteros y si necesitamos alguna fracción, calcularla dentro de estos mismos. De igual manera vamos a colocar aquí entonces el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ahora sí, vamos a localizar nuestro punto. El punto es 2,5. 2 en X quiere decir que voy a recorrer 2 unidades en X. Como son positivas, las voy a recorrer hacia la derecha. Y después 5 unidades también positivas, pero en el sentido vertical. Eso quiere decir que lo vamos a hacer hacia arriba. Entonces serían 2 unidades y después 5 unidades hacia arriba. De esta manera hemos encontrado el primero de los puntos, el punto A. Vamos a localizar ahora el siguiente punto, el punto B, es 4,1. Vamos a hacerlo entonces de nuevo. El punto B, vamos a anotarlo aquí, el punto B es 4 unidades en X y 1 en las ordenadas, 4,1. Recorremos 4 unidades sobre el eje horizontal positivo, 1, 2, 3 y 4, y a partir de aquí, una unidad vertical. Aquí estaríamos. Este sería entonces el punto B. El punto C es menos 2,7. El punto C es menos 2,7. Para esto vamos a necesitar entonces ampliar un poco el eje vertical, puesto que nada más llegó hasta 5 aquí. Entonces vamos a ponerlo. Vamos a ampliarlo. Vamos a hacerlo llegar más arriba para marcar el 6 y el 7. Aquí estaríamos. Bien, vamos a proceder. 2 unidades negativas, como es el primero de los 2 elementos del par ordenado, corresponde a las X. Quiere decir que voy a desplazarme 2 unidades a la izquierda sobre el eje horizontal. Entonces tendríamos una unidad a la izquierda y 2 unidades también a la izquierda. Mientras que en el sentido vertical vamos a recorrer 7 unidades, que son positivas, entonces quiere decir que lo vamos a hacer hacia arriba. Entonces de aquí podemos marcar este punto de esta manera. Hacemos coincidir el 7 que corresponde a las 10 y el menos 2 que corresponde a las X, y de esa manera hemos localizado el punto C. El punto D es 0,3. 0,3. Vamos a hacer únicamente lo que nos digan precisamente tanto las fórmulas como las reglas que hagamos. Es decir, aquí me dicen desplazarse 0 unidades horizontales. Vamos a partir siempre del origen. El origen es este punto en donde se encuentran ambas rectas, ambos ejes. Si nos ha dicho aquí que nos desplacemos 0 unidades, quiere decir que nos quedemos situados aquí por el momento y después, con respecto a Y, 3 unidades positivas, 3 unidades hacia arriba. Entonces 0,3 sería este punto, que es el correspondiente al punto D. Por último, el punto E, digamos que es la contraparte, el punto E sería la contraparte de este anterior. Es decir, ahora es al revés. Ahora el punto nos dice que es 4,0. 4 unidades en X, trazamos 4 unidades en X, las recorremos, y 0 en Y. Quiere decir entonces que el punto está justamente sobre el eje de las X. De esta manera es como nosotros vamos a localizar los puntos en un plano cartesiano. Vamos a pasar ahora entonces a hablar justamente de lo que sería un punto, para que quede más o menos definido. ¿Por qué digo más o menos? Vamos a proceder a darle lectura a esto. El punto es el elemento básico de la geometría, porque en él se determinan las rectas y los planos. Podemos definirlo también como la intersección de 2 líneas rectas,
o la intersección de tres planos. Sirve para indicar una posición en un plano, también puede ser en el espacio, pero nosotros nos vamos a concretar únicamente al plano de 2 dimensiones, al plano cartesiano, y no tiene dimensiones. Esto quiere decir que es algo que no posee una geometría propia. En realidad nos dicen también aquí, no existe una definición formal del punto por tratarse de un ente abstracto. Es por ello que al principio dije que vamos a tratar de dar una definición únicamente de lo que es el punto. Entonces, así es más o menos como nosotros podemos idealizar el concepto de punto. Tiene muchas formas de ser descrito, pero ninguna es en realidad algo realmente formal. Sin embargo, vamos a poderlo utilizar. Con esta idea intuitiva acerca de lo que es un punto, porque ya los pudimos localizar en un plano cartesiano, vamos a dar paso entonces a algunas situaciones que pudieran presentarse geométricamente con respecto a los puntos. ¿Qué pasaría aquí? Vamos a dar inicio con esto, con el punto medio, vamos a hablar de él. ¿A qué nos vamos a referir con el punto medio? Nos dicen acá, el punto medio del segmento AB, ¿cuál segmento AB? Vamos a trazar un segmento AB, un segmento de recta. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, vamos a hacer esta suposición. Nosotros volvemos a tener un plano cartesiano en el que ahora conocemos un segmento de recta definido por un punto A y un punto B. O simplemente los puntos A y B, que son el inicio y el final de esta recta. Llamaremos entonces PM, como dice aquí, P subíndice M, al punto medio. Dice, es un punto del segmento que dista, es decir, está igual de lejos de A y de B. Esto quiere decir que si es un segmento acotado, acotado quiere decir que como este está limitado por dos puntos, en este caso es el punto A y el punto B. El punto medio es aquel que lo divide en dos partes iguales. Y aquí nos ponen la fórmula para determinar lo que es el punto medio. El punto medio entonces sería precisamente un punto que divide a este segmento en dos partes iguales, o en otras palabras, el punto medio es aquel punto que se encuentra a igual distancia, en este caso, de A que de B. ¿Cómo se va a determinar este punto medio? Bueno, el punto medio, nos dicen aquí que lo vamos a localizar. El punto medio tiene también sus propias coordenadas. Aquí y aquí. Vamos a partir de lo siguiente. Si el punto A tuviera una coordenada x1 en la parte horizontal y una una ordenada igual a y1, el punto A entonces estaría dado por x1, y1. Si el punto B tuviera como coordenadas o algún otro valor de x que no es el valor de la x para el punto A, es otro, entonces le vamos a llamar x2, y a su correspondiente ordenada le vamos a llamar y2. Entonces aquí tendríamos una segunda y. ¿Cómo podríamos localizar aquel punto que se encontrara justamente en medio de ellos? Que esta distancia y esta fuera la misma. Bueno, para no atender por el momento la cuestión de la distancia, podríamos resolverlo de esta manera. Vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros sumáramos x2 más x1 y lo dividimos entre 2, obtendríamos el promedio simplemente. De igual manera, el promedio de las ordenadas estaría dado por la suma de ambas divididas entre 2.
De esta manera es entonces como podemos determinar la ecuación, perdón, la fórmula para encontrar el punto medio a otros dos puntos. Vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos una gráfica, aquí en pantalla, y nos piden hallar el punto medio del segmento de recta entre los puntos 2,5 y 8,3. El punto A es 2,5, el punto B es 8,3. Aquí ya nos lo están dando, nos lo están señalando el punto medio. Vamos a calcularlo. El punto A, en este caso, está dado por 2,5 y el punto B es 8,3. 8,3. Vamos a ocupar entonces la fórmula del punto medio. El punto medio entonces lo vamos a localizar como la suma de las x entre 2 y la suma de las y entre 2. Aquí viene una cuestión. ¿Cuál tendría que ser x1 y x2? ¿Cuál tendría que ser y1 y y2? Eso es indistinto, es decir, nosotros vamos a tener la libertad de elegir, en el caso de todos los puntos, quién tendría que ser x1 y su ordenada sería la correspondiente a y1, y entonces para el otro punto quedarían x2 y y2. Es decir, podríamos decir que esto fuera x1 y y1, y entonces esto sería x2, y2. Si tomamos invertidas x1, y1, x2, y2, no va a suceder nada, nos va a seguir dando el mismo resultado. La única condición es que nosotros establezcamos claramente, de principio, quién va a ser x1, y1, x2 y y2. En este caso, vamos a hacer entonces 2 más 8 entre 2 y, por otro lado, 5 más 3, lo correspondiente a las 10, 5 más 3 entre 2. De tal manera entonces que el punto medio va a ser 2 más 8, 10, entre 2 a 5. 5 más 3 es 8, entre 2 nos da 4. En la gráfica podemos ver que el punto medio efectivamente está en la posición 5,4. Están marcados a los extremos el punto A y el punto B, y justo en medio, aquí lo podemos observar, en 5,4 se encuentra el punto que divide en 2 a esta distancia, ¿no? Es decir, el punto que se encuentra justo en medio, tanto del punto A como del punto B. De esta manera es como nosotros localizaríamos cualquier punto medio. Ahora vamos a pasar a la cuestión de la distancia, es decir, si yo dijera, ya puedo conocer el punto que se encuentra entre otros dos, simple y sencillamente ya hemos comprendido que lo podemos hacer a través del promedio de sus coordenadas. Pero ¿qué sucedería si yo quisiera conocer la distancia de A hasta B? Vamos a ver, lo podremos deducir de esta manera. Vamos a pensar que queremos determinar la distancia de A hasta B para cualquier par de puntos, es decir, para un punto que tuviéramos aquí una cierta X y una y para otro punto donde tenemos otra cierta X y otra ordenada, otra Y. ¿Cómo podríamos determinar entonces esta distancia? Vamos a quitar entonces esta parte. A esto no le vamos a hacer caso por el momento, porque ya resolvimos cómo se debe de encontrar un punto medio. Ahora vamos a tratar de determinar cómo se encontraría una distancia. ¿Qué distancia habría entre el punto A y el punto B? Quiero hacer un señalamiento aquí. Estamos ocupando por el momento únicamente el primer cuadrante por cuestiones de facilidad. Todo lo que se va a hacer aquí es válido para cualquiera de los 4 cuadrantes. Incluso si yo tuviera un punto que atraviesa desde el tercer cuadrante hasta el primero o del segundo al cuarto, todo esto se va a cumplir de igual manera. Lo único que hay que hacer es manejar correctamente
los signos que nos puedan aparecer en las cantidades que contienen las coordenadas. Bien, nos dice aquí, la distancia entre dos puntos corresponde a la longitud comprendida linealmente entre dos puntos en el plano, como lo que estamos viendo aquí en el pizarrón. La fórmula se deriva del teorema de Pitágoras y es lo que nos han puesto aquí. Vamos a ver por qué. ¿Por qué la distancia entre dos puntos tendría que ser la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado? Vamos a ver por qué. Vamos a dar comienzo con esto. La ventaja que tiene el plano cartesiano, y como lo mencionamos hace rato, es que es rectangular. En otras palabras, cualquier recta que esté ubicada sobre de él nos va a dar justamente, si nosotros levantamos, por ejemplo, aquí el eje de las X y movemos el eje de las Y, nos va a dar como resultado un triángulo en el que nosotros pudiéramos decir, a ver, este triángulo necesariamente tendría que ser rectangular. Es decir, nosotros imaginariamente podemos recorrer el eje X y el eje Y a nuestra conveniencia. Lo hemos puesto aquí y aquí. Nos da siempre un triángulo rectángulo. Quiere decir entonces que nosotros pudiéramos plantear la idea de que esta distancia sea necesariamente la hipotenusa de este triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras nos decía que la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Vamos a ocupar esto, vamos a relacionarlo ahora con una cuestión de puntos en el plano cartesiano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, primero, vamos a hacer lo siguiente. Si yo pudiera saber cuánto vale esta longitud, que es uno de los catetos, y luego esta otra longitud, estaríamos en condiciones entonces de determinar por medio del teorema de Pitágoras la longitud justamente de esta hipotenusa. Vamos a ver entonces cómo se va a resolver. La longitud que hay de aquí a aquí sería todo el valor de x2. x2 está medido del origen hasta este punto. Si a todo el valor de x2 le quitamos el valor de x1, si a todo esto le quitamos este pedazo, entonces nos debe de quedar, si a x2 le quito el valor de x1, nos queda justamente la longitud de este cateto. Esto ya es una ventaja. Para este lado vamos a proceder igual. Si a todo el valor de y2 le quitara yo el valor de y1, entonces me quedaría justamente también el valor del otro cateto. Quiere decir entonces que ya podría yo decir que esta distancia, que es la hipotenusa, la puedo localizar de esta manera. La hipotenusa al cuadrado, entonces, sigue siendo la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1, que es el otro cateto, aquí está, elevado al cuadrado. Por último, como yo quiero conocer la distancia y no la distancia al cuadrado, voy a despejar, recordando que un exponente pasa del otro lado, digamos del igual, a manera de raíz. Si es un exponente al cuadrado, se despeja sacando la raíz cuadrada del otro lado. x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces ya lo pudimos hacer, ya relacionamos el conocimiento que teníamos de geometría euclidiana al respecto del teorema de Pitágoras y lo pudimos llevar al plano cartesiano de una manera simple. Es decir, es verdad, ahora ya podemos calcular distancias entre dos puntos ubicados en este plano de esta manera. Es así como se deduce esta fórmula para la distancia entre dos puntos. Vamos a ver ahora entonces el ejemplo que tenemos aquí en pantalla. Nos piden hallar la distancia entre los puntos menos 4, menos 5 y 6,5. En este caso, sí nos estamos yendo hasta el tercer cuadrante en alguno de los puntos. Sin embargo, esto va a seguir siendo igual de válido. Vamos a ver por qué. Vamos a quitar esto.
Y vamos a resolver aquí este ejemplo para poder describirlo un poco más. Nos piden que hallemos la distancia entre el punto menos 4 menos 5 y el punto 6,5. 6,5. Aquí lo podemos pues ver en la pantalla. Aquí ya tenemos de hecho la gráfica. Podemos observar que el primero de los puntos está 4 unidades a la izquierda y 5 unidades hacia abajo, mientras que el segundo punto lo localizamos 6 unidades a la derecha y 5 unidades hacia arriba. Queremos medir ese segmento, ese segmento de recta, toda su longitud. Esto quiere decir que lo que vamos a hacer es hallar nuevamente la hipotenusa de un triángulo rectángulo. En este caso nos piden menos 4, aquí están menos 4 unidades, y menos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a localizar el punto, aquí está. Este sería el punto menos 4,5. Vamos a localizar ahora el punto 6, este es 5 negativo. Y ahora el punto 6,5. 6 unidades hacia la derecha en X y 5 unidades hacia arriba en Y. 1, 2, 3, 4, 5. A partir de aquí trazamos y localizamos el segundo de los puntos 6,5. La distancia que estamos buscando justamente es esta que estamos aquí trazando. ¿Qué quiere decir? Quiere decir entonces que nosotros podríamos recorrer de nueva cuenta y de manera imaginaria al eje de las X y al eje de las Y, de manera que volvemos a obtener un triángulo rectángulo. Para que quede claro y no quede todo nada más en la sustitución únicamente de fórmulas, porque esto luego a veces crea conflictos, o sea, crea algún problema. Vamos a hacerlo primero aquí visualmente y después lo vamos a realizar con la fórmula. Es decir, ¿cuántas unidades hay? Es decir, en otras palabras, ¿cuánto mide este cateto? El cateto que necesitamos es este. Vamos a contarlo. No quiere decir que así se va a resolver. Es decir, lo que vamos a hacer aquí es nada más demostrarlo gráficamente para que ya con confianza podamos resolver a través de las fórmulas este tipo de problemas. Si hay 4 unidades hacia allá y hay 6 hacia acá, es claro que el cateto debe de medir 10 unidades. De igual manera, aquí podríamos ver que si hay 5 unidades hacia abajo y 5 unidades hacia arriba, entonces este otro cateto también tiene 10 unidades. Quiere decir que la distancia sería la raíz cuadrada, utilizando el teorema de Pitágoras, sería la suma de los cuadrados de los catetos. 10 al cuadrado más 10 al cuadrado nos da la raíz de 200. Simplificando un poco, podríamos decir entonces que esto es 2 veces 100. La raíz de 100, si la conocemos, vale 10. Entonces la distancia sería 10 veces la raíz cuadrada de 2. Esto haciendo la deducción a través de la gráfica. ¿Cómo lo haríamos con la fórmula que hemos obtenido? Lo vamos a hacer de la misma forma. Vamos a establecer, por ejemplo, que este sea x2 y esta y2. Esta x1 y esta y1. O puede ser al revés. Esto podría ser x1, y1, x2, y2. Nosotros elegimos cuál queremos que sea la inicial y la final. Ahora, nos piden aquí en la fórmula nos dice, la distancia es igual a la raíz cuadrada de x2 menos y2, menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Vamos a demostrar que
sin la necesidad de haber hecho toda la gráfica y toda esta deducción, vamos a llegar al mismo resultado. La distancia será entonces el valor de x2. x2 es menos 4. Menos 4 menos el valor de x1. El valor de x1 es 6. Y dice que lo elevemos al cuadrado. Ya lo colocamos. Ahora, sumamos el mismo procedimiento para las abscisas. Sería y2, que vale menos 5, menos, como dice aquí la fórmula, el valor de y1. El valor de y1 es 5. Cerramos el paréntesis y elevamos al cuadrado, como nos lo están indicando. Ahora sí, vamos a resolver esta distancia. Sería entonces, vamos a hacer primero la suma, menos 4 y menos 6 nos dan menos 10 elevado al cuadrado, más. Ahora hacemos también la suma que está en el siguiente paréntesis. Menos 5 y menos 5 también nos da menos 10 y lo elevamos al cuadrado. La distancia sería entonces menos 10 al cuadrado. Cualquier número elevado al cuadrado sabemos que nos da un número positivo. Menos 10 por menos 10 nos daría 100. Y vamos a sumarlo con menos 10 por menos 10, que son otros 100. De manera entonces que nos vuelve a dar la raíz cuadrada de 200, o lo que fue igual, 10 veces la raíz cuadrada de 2. ¿Cuál es la intención? La intención era, simple y sencillamente, de no seguir una fórmula de manera a ciegas, digamos, ¿no? La interpretación de esta fórmula en realidad es todo lo que vimos aquí gráficamente. Lo lógico es lo siguiente: gráficamente las soluciones a veces son mucho más complicadas. Es por ello que se prefiere hacer a través de síntesis, que pueden ser las fórmulas, cómo podemos resolver estos problemas. Aquí entonces la distancia entre estos dos puntos, es decir, el segmento de recta que ustedes ven, pues va a medir 10 veces la raíz cuadrada de 2. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo todavía. ¿Para qué nos va a servir, por ejemplo, el hecho de saber cómo encontrar la distancia entre dos puntos? Bueno, aquí nos piden lo siguiente. Dice encontrar el perímetro de un triángulo cuyos vértices son los puntos A, B y C que están colocados aquí en la pantalla. De hecho, también está este dibujo. Entonces, nosotros sabemos que el perímetro de un triángulo, simple y sencillamente, es la suma de sus lados. Si nos dieran nada más las coordenadas de sus vértices, aún así podemos conocer el perímetro. ¿Para qué podría servirnos esto? Pues podría servirnos porque si tenemos un plano de referencia y nada más conociéramos coordenadas, ya no tendríamos quizás como un recurso la necesidad de medir físicamente, digamos, por ejemplo, un terreno. Vamos a medir entonces aquí cada uno de los lados y vamos a determinar este perímetro. Los puntos, vamos a quitar esto y vamos a colocar entonces este otro ejemplo. Vamos a ver el punto A. El punto A sería 1,0. El punto B es el correspondiente a 1,-3. Y el punto C, que es 3,4. Voy a poner aquí 3,4. Apoyándonos en el dibujo que tenemos en la pantalla, vamos a darnos cuenta cómo es la gráfica, es decir, el primero de los puntos, que es 1,0, podemos observar que está en el eje de las X y, bueno, una unidad en el eje de las X y 0 en el eje de las Y. El segundo punto, el punto B, está en la coordenada 1 también en X, pero 3 hacia abajo, es decir, 3 en las Y negativas. Aquí también se ve. Y por último, el punto C es el más alejado, que ustedes están viendo hacia la derecha y en la parte superior, que es el correspondiente a 3 en X, 4. La escala de las X está un poco ampliada, pero de todas maneras se puede seguir, puesto que está en números enteros.
Vamos entonces a calcular este perímetro. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Primero, vamos a hacer esto. Nosotros tenemos más o menos así el triángulo en el dibujo y sabemos que este es el punto A, el punto B y el punto C. Eso quiere decir que nosotros vamos a ir calculando de esta manera. Primero vamos a calcular la distancia que hay, por ejemplo, de A a B. Después podríamos calcular la distancia que hay de B a C. De B a C. Y por último, la distancia que hay de A a C. La suma de estas tres distancias sería el perímetro. Bien, entonces vamos a hacer cada uno. Voy a omitir la gráfica porque la tenemos en la pantalla. Entonces vamos a proceder primero a encontrar la distancia entre el punto A y el punto B, utilizando la fórmula que ya pudimos deducir. Vamos a suponer entonces, es decir, no vamos a suponer, vamos a establecer quién sería x1, y1, x2, y2. Por ejemplo, yo puedo decir que esta sea x1, y1 y que esto sea x2, y2. Para esta distancia en particular. Si los hubiera tomado al revés, no pasa nada, vuelvo a hacer hincapié en ello, ¿no? Entonces, voy a proceder, ya sé que es la raíz cuadrada de x2 menos x1. x2 menos x1. 1 menos 1 al cuadrado. Más y2 menos y1. Menos 3 menos 0 al cuadrado. Resolviendo entonces, nos damos cuenta que este primer término vale 0. 1 menos 1 es 0, al cuadrado es 0. Más menos 3 menos 0 nos queda menos 3. Elevado al cuadrado nos da simplemente 9. 0 más 9 nos da 9. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Quiere decir que esta distancia vale 3 unidades. ¿Qué unidades? En las que estuvieran los ejes. Pueden ser centímetros, pueden ser metros, pueden ser pies, pueden ser pulgadas, pero se prefiere no utilizar mucho esas unidades, al menos en la geometría analítica. Simple y sencillamente se dice que son unidades, sin establecer qué serían. Bien, en la gráfica sí podríamos observar, claro, es una línea vertical, y esta línea vertical efectivamente tiene 3 unidades de longitud. Los ejemplos que se ponen tratan de ser más ilustrativos, no siempre es tan sencillo. Por ejemplo, en el caso de las otras dos rectas, no va a ser tan obvio el hecho de poder contabilizar sobre la gráfica el número de unidades que hay de un punto a otro. Pero en este sí, efectivamente vale 3 unidades. Ahora vamos a localizar, vamos a determinar la distancia que hay de B a C, de B a C. Vamos a ponerlo aquí. De B a C. Es más, vamos a cambiar el color, vamos a ponerlo así. Entre B y C, tengo que volver a elegir quién será X1 y Y1 para no confundir y para que quede claro que cada vez que lo haga, yo tengo la libertad de elegir quién quiero que sea X1, Y1, X2, Y2. Por ejemplo, aquí podría yo decir, pues que esto sea X1, Y1 y este X2, Y2. La única observación es que recuerden siempre que X1 va con Y1 y que X2 va con Y2. Bien, vamos a proceder. Nuevamente vamos a resolverlo aquí. Vamos a decir, de la fórmula X2 menos X1 y lo que resulte al cuadrado. X2 menos X1 sería 3 menos 1 y lo que resulta al cuadrado, más Y2 menos Y1 y lo que resulta al cuadrado, 4. Aquí, ojo, hay una observación importante. El menos que está en la fórmula, lo voy a poner aquí, porque me dice X2 menos el valor de X1. Bueno, aquí es para Y. Y2 menos el valor de Y1. Y2 vale 4, menos el valor de Y1. El valor de Y1 es menos 3. Y esto al cuadrado. ¿Por qué lo comento? Muchas veces cuesta un poco de trabajo visualizar esto y a veces se cometen
algunos errores. Para evitarlo, se hace así. Y como ya sabemos, es decir, de las reglas que nosotros ya conocemos, haríamos 3 menos 1 al cuadrado, perdón, 3 menos 1, 2 al cuadrado, 4 unidades. Más de estas reglas que ya conocemos son menos por menos, cuando encontramos dos signos juntos se multiplican, menos por menos da más. Entonces aquí en realidad es 4 más 3, 7. Al cuadrado nos dan 49. Es decir, esto vale la raíz de 53. Vale la raíz de 53. Por último, vamos a localizar la distancia entre A y C. La distancia entre A y C sería, por ejemplo, aquí podríamos aprovechar y decir, pues que ahora X1 y Y1 sean estos y que estos sigan siendo X2, Y2. X2 menos X1, 3 menos 1 al cuadrado, más Y2 menos Y1, 4 menos 0 al cuadrado. Aquí está. Resolviendo, 3 menos 1 al cuadrado, 3 menos 1 nos da 2. Al cuadrado es 4. Más 4 menos 0, este cuadrado no va aquí, este cuadrado va aquí. 4 menos 0, 4. Al cuadrado es 16. Resolviendo nos queda la raíz cuadrada de 20. Simplificando un poco, podríamos ver que como 4 por 5 es 20 y 4 sí tiene raíz cuadrada, podemos sacar su raíz de tal manera que nos quedarían 2 veces la raíz cuadrada de 5. 2 veces la raíz cuadrada de 5. Por último, simplemente para obtener este perímetro tendríamos que hacer la suma de las tres distancias que hemos obtenido. Puede ser que si nos interesa calcularlo de otra manera, empleáramos una calculadora y sacáramos las raíces y pudiéramos obtener la parte fraccionaria decimal de esta distancia. Si no, el perímetro sería simplemente la suma de los tres. 3 más raíz de 53 más 2 veces la raíz de 5. También podemos dejarlo expresado de esta manera. Es así como en esta sesión hemos visto los fundamentos más básicos de la geometría analítica, como son el plano cartesiano, los elementos que contiene, las reglas que le rigen y además lo que es el punto, su definición, digamos de alguna manera, o una idea que nos puede ayudar para entender lo que es este elemento geométrico. Y bueno, también algunas relaciones que ya pueden existir o preguntas, es decir, cuestionamientos como la distancia entre dos puntos o un punto que divide un segmento en dos partes iguales, que fue el punto medio. De esta manera también, bueno, pues se dedujeron esas dos fórmulas de una manera simple, no se hace demostrativamente, se hace más bien intuitivamente, pero con ello se pudieron resolver problemas y más o menos darnos una idea de para qué nos va a servir. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Espero que todo esto haya sido de su agrado y que haya sido sobre todo, nuevamente, pues de utilidad. Me voy a despedir por esta ocasión. Sigan practicando y nos veremos para la siguiente. Gracias y hasta luego.